Voy a achicar, ¿cierto? Aquí un poco la pantalla para poder compartirles pantallas, chiquillos, respecto a la información que se necesita. ¿Ya? Así que denme un segundito, por favor. Ya, señores, ahora les voy a compartir pantalla, ¿ya? Como se está grabando esto, para comenzar a ver, ¿no es cierto?, un PowerPoint que hay, ¿no es cierto?, de los principios de la electrónica, ¿ya? Los condensadores, de todo eso, ¿ya? De los materiales que están constituidos, ¿ya? O sea, toda la información en el fondo que se ha estado pasando y el comportamiento, ¿cierto? Está todo resumido en lo que yo les voy a mostrar, ¿ya? Lógicamente, este mismo material va a estar después en la plataforma de INACAP, de su ambiente de aprendizaje, ahí también va a estar, ¿ya? Así que ahora comienzo, chiquillo, con compartir pantalla. Ya, ustedes me dicen si se está compartiendo. Sí, profe. Ya. ¿Cierto? Ahí está el tema de la electrónica básica. Ya, aquí, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a hablar, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos de los materiales semiconductores, de los no conductores, de los aislantes, ¿ya? Hablábamos de los materiales conductores de electricidad, etcétera. ¿Ya? Parte de esos materiales, ¿no es cierto? Algunos eran transformados en capacitores, ¿no es cierto? Que almacenaban electricidad, ¿ya? Las retienen por un tiempo y después la liberan. Estos son los condensadores, los que iban en el platino condensador, ¿cierto? En tema de encendido convencional. Ahí están, ¿no es cierto? Ese dispositivo, el condensador, ¿ya? Recuerden que mencionábamos que el condensador estaba fabricado, ¿no es cierto?, de dos láminas, una de cobre y otra de aluminio, y al medio de ambas, ¿cierto?, estaba separado por un cartón dieléctrico o un papel dieléctrico. En el fondo es un cartón impregnado con un aceite especial dieléctrico. Refiérase a dieléctrico que no permite conducir la electricidad, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se hacía un barrilito, todo el material, ¿no es cierto?, se enrollaba y posteriormente se colocaba una cubierta o se coloca una cubierta de metal, ¿cierto?, aislante o de cerámica o de loza, ¿ya? También hay de fibras de vidrio, etcétera, de carbón también, que no permitan que se escape la corriente. Por tanto, en esta conexión larga y la conexión corta, ¿cierto? La conexión larga va a ser positiva, la conexión corta va a ser negativa. Entonces, como esto va a estar unido, llega la corriente, los electrones a un lado, ¿no es cierto? Y el otro dispositivo al otro. Uno se almacena en el cobre y en el otro en el aluminio. Ya. Aquí tenemos otro tipo de condensador, que son condensadores de loza.
que son los que recubren, ¿no es cierto?, el material semiconductor en su interior. ¿Ya? También tenemos resistores o resistencias. Tenemos de carbón y de losa. Y también tenemos resistencias variables, como es en el caso del potenciómetro, ese instrumento que permite, ¿no es cierto?, aumentar o disminuir el volumen en las radios antiguamente. ¿Ya? Esto funciona con una pista internamente que va aumentando y disminuyendo su resistencia. Esto se asemeja bastante al funcionamiento de muchos sensores que trae el vehículo, uno de los cuales generalmente los potenciómetros, el TPS, que van de múltiple admisión, ¿ya? El acelerador, el acelerador, chiquillos, también trae un potenciómetro, ¿ya? Que ahora ya no lleva una piola, ¿cierto?, que activaba una mariposa, sino que activa unas señales eléctricas que van a la unidad de control. Potenciómetro. ¿Alguna duda hasta este momento? No, profe. Ya. ¿Le está quedando un poquito mejor respecto a las dudas que tenían de los condensadores? ¿Los pudieron apreciar? ¿Ya? La resistencia y todo eso que habíamos estado hablando. ¿Le está quedando un poco mejor? Me refiero a sus conocimientos. ¿Ya? Así que eso espero, chiquillos. ¿Ya? Los códigos de colores de la resistencia, ¿no es cierto? Negro, café, rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, violeta, gris, ¿no es cierto? Y blanco, representan una cierta cantidad de valores. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto? ¿Cómo aprender a calcular esto? Debiesen tenerlo aprendido, ¿no es cierto?, del ramo pasado. ¿Tuvieron electricidad ustedes? ¿Analizaron esto por Sí, clase o profe, no, si lo chiquillos? Sí, analizamos profe. eso. Bueno, ya. Entonces en eso, Profe, dígame. también hay capacitores con, ¿cómo se llama esto? Con códigos de colores, ¿cierto? Exacto, sí, capacitores, sí. Pues allá vamos. Hay de todo ese tipo. Y eso va a Ya. depender de la capacidad de absorción o de retención de la electricidad en este caso. ¿Sí? Algunos Ah, ya. capacitores vienen en la cantidad en microfaradios. Vienen en microfaradios explícitos. Y lógicamente por fuera es un color medio especial. Entonces ahí vamos a ir viendo. A pesar que eso generalmente el tema de los colores se atribuye a todo lo que trabaja con 220. Si mal no recuerdo bien ese tema. Porque iban a cambiar las normas. Porque la norma Euro 4, Euro 5 cambiaron a códigos automotrices y la electricidad electrónica de 220, por decirlo, se iba a separar con otros códigos. Más no sé si se habrá incorporado ahora el tema de los colores. Ahí desconozco. Ya. Entonces, ahí tenemos los códigos de colores, chiquillos. ¿Ya? Correspondiente al primer anillo, segundo anillo, tercero, ¿no es cierto? Cuarto. Los porcentajes, ¿no es cierto?, de tolerancia. Esas tolerancias, chiquillos, es lo que les voy a explicar ahora. Después de este PowerPoint, ¿no es cierto? Les voy a hacer un esquemita aquí en mi cuaderno, se los voy a subir, donde ustedes van a interpretar un gráfico, bueno, de todas maneras se los voy a explicar, en donde hasta qué voltaje es considerado por la unidad de control como 0 y hasta qué voltaje es considerado 1. ¿Ya? Puede estar, ejemplo, 3, 3,2, 3,5, 3,7, ejemplo, va a haber una variación. Esa variación, tenganla presente, que todos los componentes electrónicos tienen esto. ¿Qué dice aquí, señores? ¿Me puede leer ahí al final, donde estoy moviendo el mouse? Tolerancia. Tolerancia, un 5%. Por tanto, los otros componentes también tienen una tolerancia, ¿ya? No es exacto el 000, ¿ya? Cuando se aplica, por ende,
todas las tolerancias, ¿no es cierto? Como había mucha variación en distintos componentes, se determinó que de tal voltaje a tal, ¿cierto? Va a ser 1. Y de tanto en tanto va a ser 0. Y se ejemplificó y se estandarizó, por tanto, cualquier variación de voltaje que esté en ese margen va a corresponder a un dígito, así nomás, ¿ya? Por ende, estas tolerancias eran muy variables, por ende se optó por el 0 y el 1, que era más riguroso, ¿ya? Señales cuadráticas, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, los famosos diodos. Tenemos un diodo común, donde tenemos un ánodo y un cátodo. Refiérase entrada, salida, ¿ya? También tenemos los famosos diodos Zener, ¿ya? Tienen este código IN42, perdón, 4742A, ¿ya? Pueden haber de color azul, por una franja, ¿cierto?, café, como te pueden haber algunos de color rojo, con una franja media dorada, similar acá. Esto es negro y esta franja es dorada o blanca, ¿ya? Estos son los diodos, ¿no es cierto?, que permiten dejar pasar la corriente en un sentido, ¿ya?, de A a C, pero cuando hay una devolución de corriente por C, también deja pasar cierta cantidad hacia A, ¿ya? O también de A deja pasar cierta cantidad a C, o sea, regula también la intensidad, o perdón, regula también la corriente, ¿ya?, que va a pasar de un punto a otro. Sirve como un regulador, ¿ya? Ah, disculpe. Tenemos también, ¿no es cierto?, otro diodo, que es un diodo emisor de luz, una fotocelda. Dicho de otra, perdón, diodo emisor de luz es este otro, diodo LED. Tenemos un diodo fotocelda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tapo con la mano en la parte superior, ¿no es cierto?, o estado en la oscuridad, este diodo no conduce corriente o no funciona como en el interruptor. Cuando tú prendes la luz, ¿cierto?, a este le llega la claridad, prende la luz solo, o sea, deja pasar corriente en un sentido. Es un interruptor fotoeléctrico. Llega la luz, ¿cierto?, se apaga la luz, refiérase a llega el día, se apaga la luz, ¿cierto? Llega la noche, enciende la luz. Lo que es correspondiente a las lucecitas estas que alumbran en los jardines, ¿ya?, los postes de la luz y esos que están siendo hoy en día. Este es el instrumento que se puede utilizar. Profe, ¿yo puedo hacer una luz de esa manera? Perfecto, usted lo puede hacer, ¿ya? Se puede hacer esto. Por ende, si llegamos a taller, chiquillos, esos hay de todos estos implementos allá, así que vamos a, ojalá Dios quiera lleguemos luego, vamos a hacer varias cosas, ¿ya? Tenemos los diodos, ¿no es cierto?, o los puentes rectificadores. Ya, estos son los que rectifican determinados tipos de voltaje, ¿ya? Rectificadores de voltaje. Tenemos los diodos LED, ¿ya? El pin más largo es positivo, el pin más corto es negativo. Por tanto, llega la corriente, ¿cierto?, produce un salto de electrones y eso produce una incandescencia, ¿ya?, o una luminosidad, ¿no es cierto?, que es reflejada por el tema del diodo. Y el diodo del alternador que rectifica, ¿no es cierto?, solo los picos máximos, ¿ya?, de voltaje. Ejemplo, va a dejar pasar hacia la batería toda la corriente que esté generando el alternador, ejemplo, entre los 13 volt y los 14,5 volt, toda esa corriente entre 13 y 14,5 la deja ir a la batería, ¿ya?, al positivo o al negativo. Todo lo que esté bajo ese umbral no lo deja pasar. Entonces, por ende se denomina diodo rectificador, porque rectifica las alzas de las ondas, ¿cierto?, y por decirlo de una manera, y las entrega constantes, ¿ya? Entonces, por ende se llama corriente continua. Ahí vamos a ver ese tema, a pesar que eso ustedes ya lo tienen visto del trazado. Aquí tenemos, chiquillos, los famosos transistores.
¿ya? Tenemos los que hablábamos nosotros. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que los transistores de potencia, ¿no es cierto?, estaban en las compuertas lógicas y que generalmente esos estaban alimentados a negativo? ¿Recuerdan eso, no? Y que algunos vehículos cuando se bloqueaban, basta con que usted coloque un cable negativo a la carcasa del calculador y en ocasiones funciona porque está quemado un transistor. ¿Se acuerdan de eso, no? Que habíamos mencionado como ejemplos. Sí, bro. Ya. Pero raro. Estos, ya, chiquillos, en los peyos y todo eso, ¿ya? Esto es lo que pasa. Este es el transistor, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, es de esta misma manera. Este transistor lleva un pernito, ¿cierto? O va atornillado a la carcasa del computador, pero por dentro, ¿ya? Y lógicamente la señal negativa debe llegarle, ¿cierto?, a la base. Por tanto, en estos transistores, la base también la tiene conectada con la carcasa. Por tanto, va a llegar la corriente negativa, pero se va a quemar el circuito o simplemente este no va a conducir porque está aislado, ¿ya? O no llega la señal negativa, llegan las señales o los pulsos positivos y no va a dejar pasar la corriente porque le falta la señal negativa. Lógicamente, si usted aplica el negativo a la carcasa del calculador, lo que yo les mencionaba, usted va a depositar el negativo en esta parte del transistor. Por lo tanto, va a dejar pasar la corriente, va a comenzar a trabajar en el fondo, ¿ya? ¿Se entiende ahora en los ejemplos que estábamos hablando en las clases? Del bloqueo de los computadores y todo eso. ¿Van entendiendo ahora o asimilando esas fallas con estas imágenes o no? Sí, profe, mejor. Ya. Profe, una consulta. Dígame. ¿Qué quieren decir esos números de ahí? Algunos de estos números, ¿no es cierto?, dicen las especificaciones técnicas. ¿Y qué es lo que es? ¿Ya? Voy a decirte al tiro aquí uno de estos. ¿Cuál es el código actual? Esto es a modo de referencia con las imágenes. Dame un segundito. Ya. Ejemplo, el que hablábamos siempre nosotros, ¿ya?, que el NPN y el PNP, ¿ya? Aquí tenemos este transistor, ¿ya?, que si es un transistor, anoten bien por favor, o anoten en su cuaderno, un transistor NPN, emisor base colector, tiene un número, Profe, de nuevo, por favor. ya, transistor NPN, emisor N, base P, colector N, código número 2N3904. ¿Cómo es el código, profe? 2N3904. Al menos los códigos, o sea, de los transistores que vamos a usar nosotros en la parte automotriz. ¿Ya? 2N3904. Después tenemos el transistor PNP. PNP, emisor P, ¿cierto? Base N, colector P, es el código 2N3906. 2N3906.
Después tenemos estos transistores de baja potencia. ¿Ya? Refiéranse que trabajan por él, ¿no es cierto?, bajos voltajes, ¿ya? Bajas intensidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos uno de media potencia. ¿Y aquí qué tenemos, señores? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un transistor de potencia. ¿Ya? Ustedes lo pueden apreciar, es más robustito. Emisor base colector, ¿cierto? Por lo tanto, usted aquí conecta la señal que viene del sensor de temperatura. Esta base la llega a negativo, la perna, llega la señal, la salida para el motor del electro. ¿Cuánto cuesta este transistor? Como, bueno, ahora han subido los precios. Póngale que ahora cueste unos 1.500 pesos aproximadamente. Estos otros, el 3904, 3906, estos chiquititos deben costar como unos 50 pesos. Más o menos. No creo que más. Ya, señores, continuamos. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, los reguladores SCR. Son los famosos, ¿no es cierto?, transistores de una manera. Dice, ¿no es cierto?, el 3 es el bin, el 2 baud y el 1 adjunto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que tenemos una entrada negativa, ¿cierto?, y positivo. Esa es la manera, ¿no es cierto?, de poder interpretar a qué corresponde cada uno de los pines. ¿Ya? Acá lo mismo. 1, 2, 3. La interpretación es la conexión de estos transistores. ¿Cierto? Que funcionan como reguladores, transistores. Ahora, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los IC, circuitos integrados, están formados por una serie de transistores o compuertas, ¿qué cosa? Las lógicas. Compuertas lógicas, chiquillos. Los transistores, los que habíamos estado hablando, ¿cierto? Los que vienen en las interfaces de entrada y en las interfaces de salida. Estos son, chiquillos. Aquí llegan todos los cables que llegan de un sensor, de otro sensor, etcétera. Aquí llega toda la información. Y internamente, este dispositivo hace la conjugación en las tablas de la verdad, por decirlo de alguna manera. 0, 0 debería salir 1. Por lo tanto, ese 1 va a funcionar internamente y de ahí va a ir, ¿no es cierto?, la señal al codificador, etcétera, etcétera. Y después va a volver la señal, ¿cierto? Va a llegar a uno de estos elementos que va a estar al final, va a entrar la señal 5, que va a enviar el computador internamente, va a hacer la conjugación, porque hay compuertas de entrada y compuertas de salida, hace la conjugación pertinente, 5 volt, ¿no es cierto?, activa un relé o un transistor de potencia, etcétera, y permite el funcionamiento de los actuadores, inyector, bobinas de encendido, etcétera. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el principio básico de los elementos que habíamos visto o que habíamos hablado y que habíamos conversado, ¿cierto? Los semiconductores en estado natural. ¿Cuál eran? Silicio y germanio. Ambos elementos tienen ¿cuánto? 4 electrones en la órbita de valencia, ¿ya? En la última órbita. Y ahí tenemos, en un cristal de silicio puro, los 4 electrones de valencia pasan a formar parte de la órbita del átomo vecino, formando una malla, la cual impide el ingreso de otro electrón. A esto se le denomina o se le llama electrones covalentes. Estos son, chiquillos, bueno, cuando se hablaba, ¿ya?, de la famosa barrera iónica. Si están todos unidos o alineados, deja pasar algo, entra alguien o no. ¿Qué dice aquí? Formando una malla, lo cual impide, ¿no es cierto? Entonces aquí tenía que llegar un pulso, ¿cierto? Y esta barrera
desaparecía o se alineaban los electrones, ¿no es cierto? Y deja pasar la corriente hacia el otro extremo. Algunos de los elementos utilizados, ¿cierto? Tenemos ahí en estado puro, fíjate cuántos electrones. El arsénico tiene 5 electrones de valencia en su órbita. Tenemos uno. El boro tiene 3 electrones en su órbita de valencia, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a tener mayor cantidad de NPN o PNP, ¿ya? Dependiendo de la fabricación de estos materiales o con qué vamos a mezclar o con qué ingredientes vamos a hacer este caldo. Refiérase ingredientes a otros minerales que tengan más o menos electrones para obtener, ¿no es cierto?, lo que nosotros deseamos, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los famosos espacios libres, que es cuando, ¿no es cierto?, un átomo de silicio robando un electrón al átomo vecino, ¿cierto? Y ahí pasa un cristal tipo P. Entonces, pues, lo van a leer si eso es. Entonces, eso es lo que pasa, es lo que veíamos y hablábamos nosotros, que el boro, ¿no es cierto?, se incorporaba, por lo tanto, ese material contaminaba o aumentaba en un electrón más o un electrón menos, lo que se hablaba, ¿cierto?, al principio cuando se rompían las barreras iónicas. Ahí está el tipo de material P, chiquillo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un material del tipo N. Dice que al dopar el cristal de silicio con una impureza de otro elemento, tal como el átomo de arsénico, queda un electrón libre. Sobra un electrón. Por lo que el átomo de arsénico trata de comportarse como un átomo de silicio, enlazándose en la malla de silicio, sacando de su órbita a otro electrón, convirtiéndose en un portador de carga negativa. Incorpora un electrón más, ¿no es cierto?, y se transforma en negativo, ¿ya? Pasa a ser un tipo N. Si une un cristal tipo P con un cristal tipo N, se formará la primera unión de semiconductores, que es el diodo, unión PN. Ese es un diodo positivo, ¿cierto?, más negativo, es igual a una unión positiva negativa, un diodo. Por ende deja pasar en un sentido y en el otro no. Polarización directa del diodo. Ánodo, cátodo. Cuando se conecta el terminal positivo ánodo del diodo a un terminal positivo y el negativo al terminal negativo, el diodo se convierte en un buen conductor de corriente, o sea, pasa de positivo a negativo sin ningún problema. Polarización inversa quiere decir que usted envía la corriente en otro sentido. Al conectar el diodo en sentido inverso, las cargas negativas son atraídas por las cargas positivas de la fuente, refiérase a la batería, etc. Mientras que las cargas positivas son atraídas por las cargas negativas de la fuente, ampliándose la zona de barrera, convirtiéndose el diodo en un aislador. ¿Ya? Cuando se ordenaban todos los electrones, ¿no es cierto?, saltaba un electrón y formaba esa malla que era imposible romperla, ¿ya? Esto es lo que pasa aquí, pues, señor. Invertimos la corriente en sentido contrario, nos deja pasar, ¿ya? Después tenemos, ¿no es cierto?, los transistores. Se unen dos diodos Profe, y se realizan, dime.
antes de que pase eso, ¿podría volver a la imagen anterior, por favor? ¿Esta? Sí, sí. Ya. Profe, eso sería en el caso de un diodo rectificador, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el caso de un diodo Zener? Porque se supone que si mandamos corriente, en este caso por el positivo hacia el negativo ahí, ¿Ya? si mandamos un voltaje, por ejemplo, de 0,7, si no me equivoco, dejaría pasar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo funcionaría ahí, profesor? Si se supone que no si está la barrera iónica ahí. Barrera iónica. Se refiere, ¿no es cierto?, al diodo Zener. Sí. Ya, déjame, si ahí vamos a llegar al diodo Zener, si mal no me equivoco. Y si no, volvimos para atrás. Ah, ya. Bueno, profe. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el principio del transistor. El emisor, base colector. Si se unen dos diodos, ¿no es cierto?, ese conductor que es el transistor, cuyos terminales son emisor, base, colector. Ya, eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que este elemento va a ser la base. Y vamos a permitir lo siguiente. Transistor PNP, emisor positivo, base negativa y el colector positivo. ¿Ya? Transistor negativo, positivo, negativo, emisor negativo, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Profe, Dime. ¿podría poner la otra imagen, por favor, la anterior? Profe, por ejemplo, en el PNP se supone que el positivo está conectado al emisor, ¿cierto? Y la Sí, base a negativo y el colector a positivo de positivo. nuevo. O en la salida, ¿sí? Sí, Positivo. profesor, y yo sé que yo estoy confundido en algo. Es que si se supone que la base es quien suministra una corriente, un voltaje para que pase corriente, por ejemplo, del emisor al colector, ¿Ya? ¿cómo es que aquí la base le entrega corriente al... O sea, ¿cómo es que Al, la al, base entrega corriente si la corriente viene del emisor y la base está conectada al negativo? ya. Nos refiere a que en este caso, en la N, ¿no es cierto?, en la base, ahí llega un pulso de corriente. ¿Ya? Lo mismo que ¿Ya? cuando teníamos ¿cuánto se llama? El relé. ¿Ves tú que teníamos uno alimentado el 85 a negativo y el 86 a positivo? ¿Tú recuerdas eso? Y ahí Sí, permitía la sí. conmutación y pasaba del 30 al 87. Ya. Por tanto, aquí nosotros no necesitamos el 85 y el 86 para que deje pasar corriente, ¿no es cierto?, entre el 30, que va a ser el emisor, y el colector, que va a ser el 87. ¿Ya? Aquí no pasa del 30 al 87, del emisor al colector no va a dejar pasar si es que no le llega una señal para vencer la barrera iónica, una señal en este caso a la base. ¿Y qué señal debe llegar a la base? Tiene una letra N, ¿cierto? Sí, ¿Ya? negativo. Negativo. Entonces le llega una señal negativa y pasa, ¿no es cierto?, la corriente de un lado hacia otro. Por ende, era lo que yo les explicaba o les pedía cuando conectaban el relé. Necesitaban una señal porque el otro estaba negativo, ¿cierto? La señal del sensor de temperatura. Y era el coeficiente negativo, ¿ya? O si era coeficiente positivo, ¿ya? De otra manera, PNP o NPN, ¿ya? A eso yo me refería cuando llegara la señal para dejar pasar la corriente, ¿ya? De un punto a otro, ¿ya? Esa era más o menos la base del circuito que yo les explicaba y pedía que ustedes hicieran. Bueno, si de todas maneras no entendían ese circuito, bueno, ojalá que con esta imagen
pucha, ya les vaya quedando un poco más claro. ¿Ya? Continuamos. Después tenemos, ¿cierto? Verificación de un diodo con lámpara. Colocamos la batería, ¿cierto? Una pila. El diodo, colector, ¿cierto? ¿Ya? Y colocamos el negativo con el cátodo y el positivo con el ánodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fluir la corriente, ¿cierto? Y el negativo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a llegar negativo, ¿no? Porque ahí tenemos polarización directa. Cuando el diodo está bueno, positivo, negativo, porque la ampolleta va a necesitar negativo. Si no tiene negativo, la ampolleta no va a prender. Eso quiere decir que el diodo deja pasar corriente. ¿Ya? Y acá si se coloca de manera directa, ¿no es cierto? Al sentido inverso, ¿ya? La alimentación del diodo, y este no hace funcionar la ampolleta, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿El diodo está bueno o está malo? Está mal. Está bueno. El Está diodo funcionando. estaría bueno, sí, estaría funcionando correctamente porque el diodo, ¿no es cierto?, en un lado deja pasar corriente, polarización directa, y en el otro sentido no deja pasar corriente, inversa. Entonces ahí yo puedo decir, ah, sí, este diodo está bueno. ¿Cómo poder medir, ¿no es cierto?, un diodo con un tester? ¿Ya? Polarización directa, negativo, al ánodo, positivo, al Profe, eso cátodo. en la escala de Ohm, ¿cierto? Sí. Y ahí te va a dejar pasar corriente y te va a marcar, ¿no es cierto?, 470. ¿Ya? Perdón. Y acá, si va en sentido contrario, no va a tener continuidad, por decirlo de alguna manera, te va a marcar Wanders. Verificación de un diodo Zener. ¿Ya? El diodo no conduce en sentido, ¿qué dice? Inverso. Positivo, colector, negativo. El ánodo, perdón, y el positivo al cátodo. ¿Ya? Al aumentar el voltaje en el cátodo, ¿ya?, el diodo conduce en sentido inverso. Para el ejemplo, el diodo tiene un valor Zener de 3 voltios. Ya, chiquillos, por favor, el que estaba preguntando, anote esto, por favor, respecto al diodo Zener. Ya, ustedes me dicen cuando tengan esto anotadito para dar avance a lo que continúa, por favor. Por lo menos yo estoy listo, profe. Ya. Ya, chiquillos, continuamos. Verificación de un transistor con un ohmímetro, ¿ya? Teniendo base, ¿cierto? Emisor, colector. Entre la base y el colector debe tener 470 ohm, base colector.
Anoten esto, señores, por favor. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa si lo conectan al revés? No debiese indicar. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya. Pero va a depender del tester. ¿Ah? Hay otros testers súper sensibles que por último te tiran a infinito. ¿Ya? O en otros marcan inclusive hasta tienen una especie de un chicharreo, ¿no es cierto? Una alarma sonora que suena. Y hay de distintos componentes del tema del famoso test. Ya. Después tenemos, ¿no es cierto? Base emisor 470 ohm, transistor tipo NPN. Anoten esto igual, chiquillo, por favor. El valor que tenía antes y el valor que tenía después. Ustedes avisan. Listo, profe. Por lo menos yo. Listo igual. Básica. Tengo que dejar anotado aquí en mi bitácora, chiquillo, el material que igual tengo que subir. Ya. Tenemos ahora, ¿no es cierto?, los principios básicos de la electrónica, el indicador de voltaje electrónico. ¿Ya? Pero esto, ¿no es cierto?, son los famosos reguladores de voltaje electrónicos que van a tener muchas veces dentro del alternador, las cajas reguladoras incorporadas que se llaman ahora, ¿ya? Que antes venían afuera unas cajetines negros, ¿ya? Que funcionaban con unos platinitos dentro, unos contactores, ¿ya? Ahora vienen de esta manera del tipo de transistores condensadores, ¿ya? Pero nosotros, en lo que vamos a analizar, vamos a tener, ¿no es cierto?, compuertas lógicas, que es la que estábamos viendo, ¿no es cierto?, nosotros en la activación de los circuitos. Por tanto, esto, ¿no es cierto?, se lo voy a mostrar nomás para que ustedes vean más o menos cómo es por dentro los diodos, ¿no es cierto?, la resistencia, ¿ya?, los tipos de diodos, ¿ya?, que lleva este regulador. Transistores, ¿ya?, que permiten la regulación del voltaje. ¿Listo? Aquí tenemos 9 volts, imagínate. Entre 12 y 13 volts. ¿Cuáles son los transistores que actúan? ¿Ya? Y después entre 13 y 15 volts. 14, 7 y 15 volts. ¿Ves? Este es el circuito que funciona este transistor. Así internamente está trabajando, ¿cierto?, la caja reguladora, de acuerdo cuando nosotros echamos a andar el vehículo, comienza a girar el alternador, comienza a cargar, ¿cierto? 9 volts, comienza a trabajar ese circuito y ese transistor. Después de 12 a 13 volts, ese otro circuito, otro transistor, y posteriormente entre 13 y 15 volts, que esos son los que deben estar trabajando. Por ende, cuando nosotros, chiquillos, fíjense bien la conexión, positivo, llegan los diodos, ¿cierto? Ahí están los diodos, ¿ya? Y nosotros tenemos acá el negativo, que es la base para el tema de los transistores, la salida, etcétera, la resistencia. Entonces, imagínense lo que pasa cuando usted coloca la batería al revés.
¿Qué cree usted que va a pasar aquí internamente? ¿Quién me podría explicar eso? ¿Qué pasaría ahí de una manera gráfica? ¿Qué podría pasar ahí con esta instalación, estimados? Si yo coloco la batería ¿Los al revés, circuitos se podrían quemar o no? sí, los circuitos se queman, señores. Pero, ¿Ya? profe, se queman tanto las resistencias como los transistores, ¿verdad? Sí, ¿Y las generalmente, compuertas igual? claro, ¿O no? mira, si es poca la corriente, ya, o sea, tú pusiste un ratito en la batería, pegó un chispacito, ¿no es cierto? Chuta, y te diste cuenta, o puse la batería al revés, ya. En ese puro descuido, probablemente hayas reventado este circuito, que es el que tiene que ver con que cargue o no cargue la batería, el alternador. Dentro de la unidad de control, ya, del vehículo, lógicamente también se queman transistores y algunos componentes. Si tú tienes suerte, ya no va a pasar nada porque va a actuar antes un fusible que dependiendo de la unidad de control son 10 o 15 amperes. ¿Ya? Entonces, si tú pones la batería al revés sobre ese voltaje, el fusible se va a quemar y lógicamente no le va a ingresar la corriente a la unidad de control. No le va a pasar nada. Lo único que no va a partir el vehículo, pero tú no vas a tener chispa, no vas a tener inyección, no vas a tener nada, chuta, y ahí te vas a ir, lógicamente, a la unidad de control, ¿ya? Y cerciórate y busca el cable de alimentación positiva que llega, ¿ya?, de algún relé, de algún fusible, a la unidad de control. Generalmente es el que se quema. Cuando ese no está quemado, el fusible, ya ahí puede ser internamente. Después tenemos, ¿no es cierto?, entre 15 y 16 volts. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los componentes indicativos, ¿no es cierto?, de los valores de resistencia. Los diodos Zener, ¿cierto?, vienen con la clasificación y las potencias. Diodo Zener 7 de 13 volts, 400 miliwatts, ¿ya? Ese es el código. Diodo Zener de 8, que funciona entre 8,2 volts, 400 miliwatts, ahí está el código, ¿ya? Diodo Zener de 8,2, de 5,1, 4,3, de 11, etcétera, 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 ¿ya? Estos son diodos, ¿no es cierto?, que se pueden comprar, los diodos Zener, ¿no es cierto? En realidad estos diodos Zener ya la verdad no sé cuánto es el precio, ¿ya? Pero el año antes pasado, vamos a hablar del año 2019, costaban estos chiquitos de 13 volts, costaban, no sé si eran 370 pesos, parece. Más o menos, porque yo tuve que comprar. Ya, señores, ¿les pareció el tema de la electrónica esta? Sí, profe. Se Ya, entendió. ya, chiquillos. Ahora vamos a ver encendidos electrónicos. Lo que vamos a ver más después. Pero fíjense cómo es con el simple ejemplo y el dibujito, ¿no es cierto?, que algunos de ustedes se molestaron, que la imagen es muy repetitiva, del dibujito, del sensor de temperatura, etcétera. Miren, imagínense ahora esto, miren. Esto es parte de materia también, así que. Profe, una consulta. Hoy día la clase está hasta las 9:40, ¿verdad? Sí, ¿qué hora es, estimado? No, no, no. Son las 9:20 aún. Ya, ya, gracias, viejo. Me asustaste el otro día. ¿Cuándo fue? Ayer, anteayer, me pasé de largo con un curso igual.
Está re Con buena nosotros. con usted. Con nosotros, profe. Está re buena la cháchara y tenía que entrar al otro curso y que no. El medio show. Dando mil excusas. Ya. Ya, señores, miren, sistema de encendido electrónico. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la batería, el contactor, o la chapa contacto, la bobina de encendido y el platino positivo. Y el platino negativo está derivado a masa. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un condensador, que es el que permite absorber el cortocircuito y lo almacena. ¿Ya? Y almacena el cortocircuito cuando choca aquí el positivo con el negativo, aquí se produce un arco eléctrico, ¿ya? Ese cortocircuito es almacenado porque en esta parte lleva un condensador, ¿ya? Pues bien, cuando gira el rotor, ¿ya?, o está girando el motor, este se cierra, hace un cortocircuito, absorbe el condensador. Cuando este platino se abre, se va a cerrar, o sea, se va a abrir el circuito, no va a haber más cortocircuito, porque se separó el positivo del negativo. Por lo tanto, la corriente que quedó almacenada en el condensador vuelve por el mismo conductor, entra por el negativo de la bobina, da las vueltas, ¿no es cierto?, y se quiere ir para la casa, pues positivo hacia atrás. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? La corriente viene de vuelta, son 12 volts, 5 amperes o 10 amperes máximo, vienen de vuelta y resulta que aquí tenemos el positivo de la batería, que tenemos los 14 volts y 50 o 60 amperes. Por lo tanto, tenemos una barrera que menos corriente nunca va a pasar por más corriente, o más presión, o sea, menos presión nunca va a tener más fuerza que más presión, ¿ya? Por tanto, esa corriente busca una vía de escape, de aquí va para allá, chuta, hay mucho, volvamos no, están controlando, volvamos no, y comienza por el enrollado secundario, que está de color rojo, donde tenemos 70.000 vueltas, donde en cada vueltita va a ir aumentando un volt, ¿ya? Va a salir aquí por la torreta de alta tensión 70.000 voltios, ¿ya? Y eso se va a producir en el instante en que este ruptor se abra. Produce el alto voltaje, se cierra el platino, vuelve a cargarse el condensador, se abre el platino, descarga el condensador y se produce el alto voltaje. Y así está rápidamente 7.000, 10.000 veces por minuto, ¿ya? Produce ese proceso. El condensador, por decirlo de alguna manera, se gasta internamente, se cansa, como decían los viejitos antiguos, se cansó el condensador, ¿ya? Entonces el condensador después ya no va a tener esa propiedad de absorber la corriente y después entregarla. Va a absorber menos, va a entregar menos, o ni siquiera va a absorber porque después no va a entregar, porque se gastó internamente los materiales, ¿ya? Por ende, se cambiaron por un transistor. ¿Cuál era la función del transistor, chiquillo? Cuando hablábamos de los transistores, ¿cierto?, que dejaban pasar toda la corriente o poca corriente, o no se quedaba ninguna corriente de remanente, ¿cierto? Trabajaban en un voltaje determinado, etcétera, etcétera. Era mucho más rápido el funcionamiento. Por tanto, aquí tenemos eso, ¿cierto? Cierra el platino, cortocircuito, llega el negativo a la base. Por lo tanto, ¿cierto?, como llegó corriente a la base, vuelve la corriente, negativo, y produce el alto voltaje. Dice de otra manera, el cortocircuito no se produce, sino que deja volver la corriente enseguida, ¿ya? La corriente va y esa misma voz volvió y produce el alto voltaje, ¿ya? Lo que aquí absorbió el condensador, acá lo hace, ¿cierto?, el transistor de manera más rápida. Estos son los primeros encendidos electrónicos transistorizados. Profe, ¿yo puedo hacer esto? Sí, se puede hacer. Ahí tenemos lo que le explicaba, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los distintos tipos de sensores, ¿ya? Aquí tenemos sensores magnéticos,
sensores de imán, inductivo, etcétera, 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 etcétera. Chiquillos, aquí hay harto que pasar, pero todavía esta es materia que todavía viene en camino. ¿Ya? Profe, Dígame. consulta sí, técnica. Una vez que se puedan hacer las clases presenciales, ¿esto se repasa nuevamente o no, profe? De forma Sí, práctica. sí, sí. Yo al menos con los cursos, generalmente, ponte tú en el verano, como fue este año, tuvieron 2 días de clase. Supuestamente eran 2 días de taller. ¿Y qué es lo que hice yo? Eh, un día, ¿cierto? Lo dejé para repasar toda la materia, hacer todos los circuitos e inclusive, ¿no es cierto?, quedar preparado o hacer el taller que iba a venir al otro día que iba a ser evaluado. ¿Ya? Y después al otro día, lógicamente, pegamos una repasadita en la mañana y después de 12 hacíamos la evaluación, conforme a lo mismo que habíamos visto. ¿Ya? Y al menos a los chiquillos les gustó y al menos aprobaron todo el ramo. Ya en ese sentido. Entonces fue bien. Yo creo que si me toca acá, yo creo que voy a hacer lo mismo. Al menos si son 2 clases de taller. Si son más, lógicamente va a haber que distribuir más las clases, ¿no? Pero repaso sí, eso sí. Estén tranquilos en ese sentido porque van a tener un repaso. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Chiquillos, con respecto a esto, lo que acabamos de ver ahora, por decirlo de alguna manera, les dio como más para pensar respecto al circuito que estábamos haciendo del, ¿cierto? Del sistema de refrigeración. Se pudo comprender un poco el circuito del sistema de refrigeración, mostrando estas imágenes con el sentido del sistema de encendido. Sí, profe. Por mi parte sí quedó un poco más claro, profe. Ya, eso me interesa, chiquillo. Ya. Nosotros ya estamos casi en la hora. La tarea, por favor, realicen, anoten, por favor, para que realicen una tareita. Ustedes ya tienen el tema de las compuertas lógicas, ¿no es cierto? AND, OR, NAND de la tabla de la verdad. Sí, eso está. Sí, profe. Ya, Profe, ¿qué tarea ahora? ya. Anoten. Realizar circuito. Ya. Fíjense bien. Debe ser circuito. Entre paréntesis, esquema. Esquema en el cuaderno. ¿Ya? De encendido de luces. ¿Ya? Encendido de luces de 140 watts. 2 focos con una fotocelda. ¿Ya? Recuerden que la fotocelda cuando está oscuro, ¿no es cierto?, enciende las luces. ¿Ya? Cuando está de día, apaga las luces. Entonces yo ahora les voy a dibujar, ¿cierto? Más o menos, ¿ya? 140 watts, 2 focos con una fotocelda, coma, indicar fusible
sección de conductor. ¿Ya? ¿Cómo dijo, profe? Y sección de conductor. Es súper fácil, señores. Profe, ¿a qué se Dígame. refiere con sección de conductor? O sea, indicar fusible, sección de conductor. El diámetro del conductor, según la norma AWG. Esto, chiquillo, aquí estoy mezclando los componentes electrónicos, ¿ya? Los tipos de diodo, con componentes, ¿no es cierto?, que permiten la activación de un circuito. ¿Ustedes recuerdan eso, cómo calcular la sección del conductor y eso? De la ley de Ohm y la ley de Watt. La de Watt no tanto, profe. Cáspitas, maestro. Ya. Ya. Ahora voy a sacar una foto del dibujo, ¿ya? Voy a poner 14,5 watts y resulta que son volts. Saco la foto, la junto al WhatsApp, chiquillo, y esta, por favor, desarrollenla de aquí a la próxima semana, o sea, a la próxima clase. No, la próxima. Recuerden que se nos viene la fecha de la evaluación, ¿ya? Ya, profe. Entonces, probablemente pudiese salir algo similar. En el fondo, es para que tengan la idea. Electrónica de 3 noches o electrónica noche somos nosotros. Por confirmar. Electrónica de noche, profe. Gracias, estimado. Aquí va, señores. ¿Y la foto que va a mandar, profe, para qué es? Esa foto ¿Sí? que yo les envié, ya, esa foto yo se las envié con el fin de que el dibujo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, dice realizar un circuito, esquema en el cuaderno. En el fondo es similar al circuito que yo les acabo de enviar, pero aquí hay que mejorar ciertas cosas, ciertas conexiones hay que mejorar, ¿ya? Está la base, ¿ya? Hay que indicar los valores del tránsito, ¿cómo se llama?, del relé, y hay ese dispositivo, ¿no es cierto?, que está en la parte superior. En ese dispositivo va a llegar la luz solar o va a ser día y van a encender las luces, ¿ya? Así como también usted puede conectarlo, ¿ya?, de otra manera, por ende es el circuito, conectarlo de otra manera y cuando haya luz el circuito va a estar apagado y cuando llegue la oscuridad el circuito va a encender, ¿ya? Ese es en el fondo el circuito que usted tiene que hacer, ¿ya? Aprovechando la fotocelda, conectar, ¿no es cierto?, indicar
el diámetro y sección del cable, el relé, ¿no es cierto? Y indicar todo lo que les pido. Eso es solamente, chiquillos, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Watt y todo eso? ¿De la ley de Ohm? Ya, por si no se acuerdan, ahí, ya. Ahí le envié, ¿no es cierto?, ese tema. Está. Ya, chiquillos, nos conectamos en la próxima clase, por favor. Ya. Ya, profe. Quedan en libertad. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.